y los entiende. Pero eso ya de ponerse a el versículo ya es más complicado. Por ejemplo, yo escogí 2 versículos en vez de uno, porque es que uno como que no me contenía toda la idea de ese capítulo. ¿Se puede así? ¿O tiene que ser uno exactamente? Bueno, yo creo que más de uno de mis hermanos me estuvieron haciendo la misma pregunta durante la semana desde que hablamos del versículo clave, ¿sí? Ahí la idea era tomar un versículo, ¿sí? El versículo clave es como tomar un versículo que sea el que a usted le haya dejado una enseñanza, ¿sí? Un versículo que, como lo mencionaba ahorita, usted subraye y usted ya sabe de qué está hablando ese versículo y es el versículo que usted va a poner por hora, ¿sí? Durante la semana, ¿sí? Esa era más o menos la idea, ¿sí? Que cada uno de ustedes nos pudiera contar, pues no podemos todos, pero que algunos nos contaran ese versículo, por qué le llega, ¿sí? Nos contará un poquito por qué tomó ese versículo para usted, ¿sí? Entonces, hermana, si de pronto nos lo puede compartir, bien pueda, mi hermana. Sí. Bueno, entonces yo del capítulo número 1 elegí el versículo número 10, que dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese fue el versículo que pues no lo enfoqué así como usted me está explicando, que es perfecto, que es para la edificación de uno, no que esté como hablando de la idea principal del capítulo, pero este versículo, hablando desde el punto de vista de la idea principal, es el que engloba todo lo que está pasando allí y todo se desgaja para poder sustentar esto que él está diciendo aquí. Ese fue mi pensamiento. Listo, mi hermana, no, perfecto. Eso también es válido, ¿sí? Obviamente el capítulo clave es el capítulo que está desarrollando todo lo que Pablo está escribiendo, ¿sí? Y a mí me parece también que ese es el versículo clave de lo cual él está hablando, ¿cierto? De la división que había allí en Corinto, ¿sí? Entonces, no, está muy bien, hermana, no tiene pues es que ser necesariamente así, ¿sí? Pero está perfecto, mi hermana. De pronto la hermana Hidalba nos iba a compartir algo, mi hermana. Bueno, hermano, a ver, no sé, sí, pero prefiero hablar para no irme a desenfocar ahorita con el estudio. Realmente estamos animados. Primero, el Señor les bendiga a todos. Estamos animados en hacer el discipulado. No estudié los 2 capítulos, estudié solo el primer capítulo. Hice el primer examen. No tenía como mucha claridad del versículo como lo expuso la hermana Beatriz. Entonces sí estuve mirando como cuál era de acuerdo al tema que estábamos trabajando. Entonces, pero no, o sea, no llegué a ninguna conclusión, le soy sincero, de tomar un versículo en sí. Estamos haciendo todo lo posible y pues como hace 8 días no pudimos conectarnos, de alguna forma estábamos como desubicados. Pero estamos listas hoy y espero que Dios mediante el internet no nos falle y sí tenemos la disposición de aprender. Entonces, qué bueno que vamos despacio y que realmente aprendamos mucho de este discipulado, porque tenemos de verdad todas las ganas. Listo, mi hermana, muchas gracias. De pronto hay más personas allí con usted, hermana Hidalba. Sí, aquí está Adriana y Patricia. No sé si de pronto ellas quieran compartir algo con nosotros. Bueno, no, buenas noches, Dios les bendiga. Mi versículo pues concuerda con el de la hermana Beatriz, pero pues también como dice Alba, hace 8 días no pudimos como
como enfocar bien, pero la idea es que de pronto hoy el internet sea mejor y podamos aprender más. Dios les bendiga. Muchas gracias. Sí, vea, yo nuevamente les pido disculpas, ¿sí? Como les decía, hay veces es que yo como que trato de escribirles y lo que está en mi cabeza no logro como darme a entender, ¿sí? Entonces, yo no tengo ningún problema en que cuando eso suceda, que no se entienda muy bien, ustedes me escriban o no, hermano, no entendimos, sí, eso es lo de menos. De alguna manera u otra lo hacemos. Listo, mi hermano. Lo del internet, sí, también sé. La clase, qué pena, la pegué apenas anoche, creo que fue la clase de la primera clase, ¿sí? Ahí la pueden ver y la idea es seguir pegándoles todos los días los enlaces, los links que voy a estar subiendo a YouTube de cada clase por si alguno se queda atrasado. Lo voy a hacer mediante lo posible. También tenemos el tema del internet. Esta semana estuvimos dándole pues para conseguir un proveedor de internet, pero tuvimos algunos inconvenientes, entonces esta semana no fue posible, ¿sí? Pero vamos a seguir en la próxima semana para ver si conseguimos un buen proveedor de internet, sí, porque necesitamos siempre una capacidad buena del internet para poder que salga pues todo lo que, los videos y que salga el audio y todo muy bien. Listo, mis hermanos. De pronto, otra hermana ahí, libremente, que de pronto quiera compartir con nosotros el versículo clave o alguna enseñanza que haya tomado de este libro, de este primer capítulo. Hermano Ricardo, buenas noches, el Señor le bendiga. Hola, hermano Elías, hermana Adriana, el Señor le bendiga, ¿cómo están? Amén, hermanos. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, mi hermano. Hermano Ricardo, yo también, al igual que la hermana Beatriz y la hermana Patricia, tomé el versículo Se cerró el micrófono, hermanos. en el tema, sino también para mi vida. El versículo. No lo leo porque como ya lo leyeron, entonces, Sí. pero le doy la información del versículo 10. Listo, mis hermanos. Hermana Adriana, también lo mismo, igualmente, hermana. Bueno, alguien más, de pronto, alguien más en Zoom que nos quiera. Hermana Adriana, ¿me pueda? No, sí. Ah, sí, el que dijimos esta mañana, ¿viste? Del capítulo 2. Sí. ¿Cuál? Manito, yo ahorita le digo, él se acabé de entrar. Mi hermana, no, se cerró el micrófono nuevamente, hermano. Ah, bueno, listo, está bien. Ya. Hermanos, de pronto alguien más, hermano, allí tienes la libertad, mi hermano, allí hermanos y hermanas en Zoom, de pronto que nos compartan sobre la tarea. Hermanos, que Dios los bendiga. Soy Melisa y estoy acá con mi mamá. Hola, hermana, Señor lo bendiga. Amén. Hermano, pues mira, yo leí lo que fue Primera de Corintios, pues ya que estamos viendo que todos están dando el de Primera de Corintios, el capítulo 1, el versículo 1. Yo me centré a leer Primera de Corintios 2. Y para mí, pues para mí, el versículo clave fue el 4 y el 5, que dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humanidad, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pues yo lo interpreto de la siguiente manera. Pues creo que en una vez en una predicación, no recuerdo si fue en un discipulado, uno de los discipulados, que decíamos que la sabiduría del hombre viene siendo como la ciencia, la filosofía, y esa no es la sabiduría que Dios da y que ofrece. La sabiduría que Dios da es con base a su palabra. Eso fue como lo que yo entendí y fue los dos versículos que subrayé. Que Dios los bendiga. Ok, Melissa. Muy bien. ¿Alguien más allí en Zoom?
Bueno, aquí también mi esposa también quiere aportar algo sobre la tarea. Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Bueno, pues animados con el Señor porque nos permite pues aprender más de su palabra por medio de estos estudios. Y pues yo tomé 2 versículos del capítulo 1. El primero fue el 1:10, que ya varios hermanos lo han compartido. Y también del mismo capítulo 1, el versículo 27. ¿Sí? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pues referente a lo que empezó a hablar el apóstol Pablo desde el versículo 18, me pareció muy importante y muy necesario ese versículo. Dios los bendiga. Bueno, hermanos, buenas noches para todos. Pudimos llegar después de una mojada. Me alegra mucho poder ver un poco de hermanos ahí que quieren escuchar la palabra del Señor. Y entonces voy a tratar de darles otra vez un poquito de introducción, así suavecito para irnos introduciendo en el capítulo 1. Si alguno no escucha, me dice para yo tratar de, pues, como para parar o hacer alguna cosa porque queremos que todos vayamos. Entonces, primero, vimos en el capítulo 18 cómo llegó, o más o menos en que en Hechos capítulo 18, ahí está cómo inició la iglesia en Corinto, en el capítulo 18. Voy a volver porque hay unos hermanos que no estuvieron y voy a tratar de ir con la ayuda del Señor. Algunos que ya saben, ténganos paciencia, los que no pudieron llegar. Y entonces Pablo en su segundo viaje misionero, recuerden que Pablo, ya hablamos en el capítulo 9, Pablo, Dios, él iba persiguiendo la iglesia. Y el Señor, para algunos que no se acuerdan de Pablo, el Señor se le apareció cuando él iba camino persiguiendo a los hermanos, ¿cierto? Hechos capítulo 8, capítulo 9. Y le da las indicaciones que él iba a ser el mensajero para los gentiles, para el pueblo que no era judío. Y entonces en el capítulo 13, Pablo empieza su primer viaje misionero. No inmediatamente, pasan muchos años, pasan unos años para que Pablo emprenda un viaje misionero a ir por todas las ciudades que no eran judíos, pero lógicamente dentro de esas ciudades había judíos en las sinagogas. Y dice que Pablo cuando llegaba a cada ciudad entraba en las sinagogas. Eran como lugares que el pueblo de Israel hacía, o los israelitas que fueron dispersados de Jerusalén, ellos fueron y inmediatamente para ellos era muy importante la religión. Y digo que religión sí, porque ellos practicaban la religión. Y entonces ellos inmediatamente llegaban, se daban cuenta que eran judíos, empezaban a armar su ranchito para hacer sus ceremonias, para cumplir y celebrar el séptimo día o el sábado, que era el día que ellos se reunían. Y entonces aquí vemos que en el capítulo 13, Pablo empieza su primer viaje misionero. Eso lo tratamos hace 8 días, su primer viaje misionero. ¿Sí? ¿De dónde salió Pablo? Ya lo vimos, ¿cierto? La iglesia que estaba en Antioquía, ahí está en el capítulo 13, y voy a volver a tratar de introducirlo, porque hay muchos que dijeron que estaban no pudieron, en Antioquía, mire dónde está ahí, ¿desde dónde parte Pablo? ¿De dónde parte Pablo? De Antioquía, y hace su primer viaje misionero. Después de un tiempo, él vuelve y dice, volvamos a mirar a ver cómo están los hermanos. Después de un tiempo, Pablo dice, volvamos a ver cómo están esos hermanos que yo visité en el primer viaje misionero, ¿sí? No, ese es Antioquía de Siria, él empezó de Antioquía de Pisidia. Listo, vean donde, sí lo están viendo. Alguno que me diga ahí en Zoom si está viendo el mapita. De los que no estuvieron. Los que ya estuvieron, algo tienen que ver, porque si no,
Algunos dicen que qué pereza esos mapas, que no entienden, para otros es muy importante y para mí también creo que es muy importante porque le va a ubicar a usted para que el libro se le vuelva más agradable para leer. Si usted no conoce qué le pasaba, dónde, y entonces ahí donde está Antioquía, Siria, nos vemos cómo Pablo arranca su primer viaje misionero. De ahí la iglesia lo envía a predicar a otras personas que no conocían el evangelio. Listo, ahí vemos la rayita morada que fue de donde hizo el primer viaje misionero. Ese es el primero, el rojo, ¿cierto? Ricard. Sí, el rojo, solo el rojo. Fue el primer viaje misionero. Él dio la vuelta y volvió, llegó a la Antioquía a decirle a los hermanos que Dios había hecho una obra especial con él. Después, dice en el capítulo 15, versículo 36, ahí está otra vez, segundo viaje de Pablo. O Pablo se va a predicar, a buscar personas para predicarles, pues, para que usted, ya hizo el primero y dijo, voy a volver a buscar más personas que quieran conocer del evangelio, porque él sabía que había sido llamado para eso. Entonces dice, versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y ahí empieza el viaje misionero. Arranca Pablo, ¿sí? Y de ahí para adelante usted se da cuenta, si usted lee el capítulo 15, esa parte, el 16, el 17, el 18, 19, 18, ahí aparece. Pablo va viajando por todas esas ciudades, ahí lo va guiando. Si usted se guía por eso un mapita de esos que tiene en su Biblia, se da cuenta que leer el capítulo 15 en adelante, ve cómo, qué ciudad llegó, dónde llegó el apóstol Pablo. Ahí lo va a ver qué pasó en esas ciudades. Y llegó al capítulo 18, que fue la ciudad de Corinto. Ahí ya la ven ustedes, donde está el globito. Ahí llegó. Y ahí es donde se desarrolla la iglesia. Ahí es donde inicia, donde tiene un inicio la iglesia de Corinto. Después de 4 años, escuchen ustedes, bueno, vamos a ver un poquito, ahí llegó, si ustedes quieren leer el capítulo 18, lástima no tenerlos aquí en el salón, pero usted lee el capítulo 18, va a saber que Pablo cuánto tiempo estuvo en Corinto por primera vez. Recuerden que esa es la primera vez que él ingresa a Corinto. Y ahí, y el Señor le dice que ahí el Señor tenía mucho pueblo, que no tuviera temor, y estuvo 18 meses, inició una iglesia, se convirtieron muchos. Mire el versículo, si usted está en el capítulo 18, versículo, bueno, el 10, bueno, el 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y mire lo que dice ahí, ¿y qué? Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran ¿qué? Y eran bautizados. Y el Señor le da aliento a Pablo en el versículo 9 y le dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho ¿qué? Pueblo en esta ciudad. O sea que el Señor tenía un pueblo grandote en Corinto, en la iglesia, en la ciudad de Corinto. Ya lo vimos, ya hace 8 días vimos un mapita que se nos mandó Ricardo. Vimos que era una ciudad pervertida, primero porque tenían muchos dioses y normalmente, hermanos, escuchen esto, en la Biblia, donde hay ídolos, donde no está el Dios verdadero, la gente normalmente cuando se aleja de Dios se pervierte. Hay una perversión terrible. Si uno de pronto estudia un poquito de la historia del tiempo de los corintios o el tiempo donde Pablo hace los viajes, los griegos eran un completo desorden, hacían orgías. Dice que ahí en Corinto había un templo donde se adoraba a la diosa Epafrodita, que era la diosa del amor. Y ahí hacían ritos para la sexualidad. Hacían, mejor dicho, orgías. Eso era terrible lo que uno encuentra de comentarios. Había orgías terribles porque el pueblo se había desenfrenado. Y es mismo lo que sucede si usted lee y anote ahí Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 30 más o menos. Usted lea eso y siempre piensa cuando una nación se olvida de Dios, ¿qué va a pasar?
inmediatamente se va degradando, se va al precipicio. Usted va a leer Romanos capítulo 1, versículo 10 y 17 en adelante, y está hablando de los que no quisieron tener en cuenta a Dios, sino que se envanecieron su razonamiento y empezaron a descender porque Dios los deja que desciendan si no lo tienen en cuenta a Él. Eso es lo que está pasando en Corinto en este momento. Entonces la ciudad es una ciudad pagana, una ciudad que tiene dioses, y tal vez los judíos que hacían también habían allá, pero los judíos eran religiosos. O sea, ellos no pudieron ser un testimonio para las otras naciones. Entonces, con ese contexto de que la ciudad está en un completo desastre, porque ahí también hablábamos que era una ciudad que tenía puertos y era una ciudad muy importante. Entonces, había comercio, había entrada y flujo de personas que iban de un lado al otro, porque era un lugar muy estratégico para el comercio, para la gente pasar a Italia, a Europa, volver, pasar por Babilonia, por todas esas ciudades importantes. Y entonces esa ciudad se convirtió en una ciudad muy importante para eso, pero también una ciudad rica, una ciudad que tenía mucha riqueza, pero eso causó que Corinto se volviera una ciudad completamente malvada. Entonces el Señor ahí era donde él quería tener una iglesia. ¿Qué pasó? Entonces, cuando la iglesia se convirtió, muchas de esas cosas entraron a la iglesia, ¿sí? Todo eso que había ese mundo, muchas cosas dejaron entrar a la iglesia. Las dejaron, o venían con ellas, no las dejaron. Y ahí entonces Pablo, más o menos después de 4 años, que él regresa a Éfeso, mira dónde está la flechita, lo voy a mostrar. Pablo ya regresa en el tercer viaje misionero. Pablo regresa a Éfeso, miren ahí, ya en su tercer viaje misionero. Vean a Éfeso dónde está. Ahí sí lo encontramos o no. No está en este mapa. Éfeso, mírelo ahí usted. Hermanos, si están bien, los de Zoom, están escuchándome y están viendo el mapita. El hermano lo compartió en el grupo. Bueno, alguien que abra ese micrófono y me diga, sí, señor, lo escucho. Me dice, sí, señor. Sí, señor, se le escucha bien. Están viendo. Ah, ok, están viendo, bueno, gracias. Que estaba solo yo aquí. No, señor, se le escucha. Muy bien, bueno. Entonces, ahí llegó Pablo en el tercer viaje misionero. ¿Me entienden eso? Recuerde que ya hizo el primero, no llegó hasta Corinto, sino cierto lugar. Le vi en el mapita, estaba el morado. Regresa, ya a Corinto regresa. ¿En qué viaje? ¿Alguno en ese micrófono que me diga en qué viaje regresa Pablo a Corinto? Que llega hasta allá a Macedonia, por todo. ¿En qué viaje? ¿En qué viaje misionero? ¿Cuál viaje misionero? No. No han entendido. El tercero. ¿En el qué? Tercero, o estoy equivocada. Hechos, capítulo 15, recuerden. Hechos, capítulo 15, versículo 36. Ahí está Pablo viajando en el segundo viaje misionero. Usted empieza a leer el capítulo 16, 17, todo eso es la parte de Macedonia. Llega a Tesalónica, hace parte de Macedonia. Llega a Atenas, que es parte de Macedonia. Y Corinto, que también es otra parte cercana a Macedonia. Y baja, ahí abajito llega Acaya, que es como la ciudad, y Corinto es una de las ciudades más importantes. Entonces, ¿en qué viaje misionero Pablo llega? En el segundo, que llega hasta Macedonia. Si usted lee eso lo va a ayudar a ubicar. Si usted lee esos capítulos de Hechos, por favor, léalos y escríbame, hermano, tengo estas preguntas. Inmediatamente yo se la ayudo para que usted siga recorriendo Hechos y llegue hasta Corinto. Ya vuelvo y le digo, estuvo 18. Repite, porfa, la cita bíblica. Hechos 15, versículo 36 en adelante va a ver usted el segundo viaje cuando llegó a Corinto. En el segundo viaje, desde Hechos 15, usted no va a leer 2 versículos, va a leer es un poco de versículos, desde el 16 hasta
No, hasta, recuerde que es hasta 18. Hasta el capítulo 18. Ahí llega Pablo a Corinto, que si usted ve en el mapita, ¿dónde está? Por decir algo, el departamento es Acaya. Acaya, usted ve en el mapa Acaya. Y en la ciudad, Corinto es la ciudad más importante de ese departamento. Ahí es donde Pablo se ubica porque es una ciudad importante, estratégica, para poder empezar a regar el evangelio por toda parte. ¿Sí? Vuelvan a ver los mapitas porque si ustedes me ayudan con eso van a progresar más en el entendimiento de la Biblia. Capítulo 18 de Hechos, entra Pablo a Corinto. El Señor le dijo, aquí tengo yo mucha gente, Pablo, predica porque aquí van a haber muchos que se van a salvar. ¿Hasta ahí vamos bien? Alguien que me diga, no, dígame, no entiendo. Sí, aquí dicen que sí. No le dé temor allá, decime que no, vuelvo y le explico porque yo quiero que si me cogen la idea al principio, vamos a coger ese libro de Corintios y vamos a reírnos de la vida porque lo vamos a entender. ¿Listo? ¿No entendemos? Se fueron de Zoom. Aquí estamos. Acabé de conectarme, entonces sí estoy como un poquito perdida, pero voy a pedir la grabación si colabora el hermano con ello. Ajá. Bueno, está hablando la hermana Disney. Vamos a ver quién más nos ayuda. Hermano, buenas noches. Nosotros también, la hermana Sofía y yo apenas nos conectamos, también estamos atrasaditos. Bueno, les vamos a poner entonces uno. No, porque se está lloviendo tanto. Y yo a duras penas me pude conectar porque ni energía tenía. Bueno. Entonces listo, está ahí. Bueno, vamos otra vez. José, el Señor les bendiga. Amén. En el 18, Hechos 18:1, que dice después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Sí. Entonces, mire, pues, le voy a mostrar, Julie, porque me hace la pregunta y eso me muestra que usted está en la jugada. Pablo en Corinto. Pues, entonces vamos a mostrar 18. por dónde, mire, Julie, ¿está viendo el mapa? Sí, pero es que no veo nada. ¿No lo ve? Sí, señor. Yo encontré el video que usted nos mostró en la clase pasada. Mire, entonces mire dónde está Atenas, dónde está el globito, ¿lo está viendo ahí? ¿Lo está viendo ahí? El rojo, la estrellita, Atenas. Sí, señor. Bueno, y entonces Pablo, después de que predica en esa ciudad. Sino que es que como eso es un celular, esa letra muy pequeña. Bueno, entonces donde está el globito, la estrella es Atenas, es la ciudad de Atenas, es una ciudad. Pablo predicó ahí porque está pasando ciudad por ciudad, está pasando ciudad por ciudad, por donde pueda pasar por esa región, está pasando ciudad. Por decir algo, le voy a ilustrar esto. Digamos que el hermano César es un misionero y entonces dice, el Señor lo manda de aquí a Medellín. Listo, entonces empieza ¿desde dónde? De Pereira, ¿quién sigue? La Virginia. De la Virginia, vamos a ir por Anserma. De la Virginia, Pablo predica, César predica 2 meses en la Virginia y se convierten y lo hacen volar de ahí, lo persiguen por estar predicando a Cristo. De la Virginia sale ¿para dónde? Sale, digamos que sube donde Disney, por allá por Belalcázar. Llevó ¿cuántos días estuvo en la Virginia? 2 meses. Ahí se convirtieron como 200 personas. Sigue Belalcázar. Y en Belalcázar la gente adoraba a la diosa esa al dios que hay ahí en ese, ¿cómo se llama eso? Porque a mí es que Cristo es una palabra muy bonita para decirle a ese monumento Cristo. A ese Baal de ahí, muy bien. Entonces subimos a Belalcázar y está ese Baal y toda la gente adorando a Baal allá. Entonces César se constriñe y le pesa viendo la gente adorando a Baal y ahí predica y se convierte en mucha gente. Listo. Y después él se convierten y se convirtieron 100 personas ahí, pero empiezan a perseguirlo porque está anunciando otro Dios y no al Dios Baal que hay allá. Listo. Se convirtió Disney, se convirtió Gustavo, bueno, y se convirtieron otras personas y empieza una iglesia. Sigue y baja a
a Viterbo. ¿Me entienden ahí? Baja a Viterbo. Listo. Y en Viterbo también ahí el Señor tiene otro pueblo ahí. Predica un año en Viterbo, porque había mucha gente en Viterbo, pero se acaba el tiempo y sigue Anserma. Bueno, y así sucesivamente llega a Río Sucio, llega a Quinchía, hasta que llega a donde vuelve Antioquía, o vuelve a Antioquia, mejor dicho. ¿Me entendieron? Es más o menos así lo que hace Pablo. Y pongámosle que Río Sucio es como Corinto. Río Sucio es como Corinto, ¿sí? O La Dorada, que es más todavía más maluca. Es eso lo que está pasando. Entonces llega a Corinto. Julie, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, salió como decir de Río Sucio para La Dorada, ¿me entiende? Y halló un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto. Llegó, encontró unos cristianos que habían salido de Italia. De Italia, usted se mira en el mapita y ahí encuentra a Aquila y a Priscila, una parejita que se los encuentra, y dice la Biblia que ellos hacían el mismo trabajo de Pablo, que hacían carpas. ¿Sí? Y ahí ellos empiezan a trabajar en Corinto. Pero ya sabe la situación que hay en Corinto: maldad, paganismo, comercio, plata, inmoralidad, adoración a los dioses, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Y entonces los que se convierten ahí en Corinto son personas que traen mucha maldad, que traen mucha maldad, que vienen de un mundo de mucha maldad, de inmoralidad, de problemas, de todo eso. Y cuando cuando se inicia la iglesia, empiezan los problemas dentro de la iglesia. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Qué pasó? Hermana Luz, ¿me entiende? Hermana Nancy, ¿me entiende? Diga, peor todavía, me enredó más. Ustedes me han entendido. Bueno, entonces yo espero que allá también me entiendan. Hermana Melba no ha podido. Perdón, José, ¿y dónde dice que, en dónde se me perdió? En el 3, que dice, y como era del mismo oficio, como así. Hacían carpas. Yo ya le expliqué, hacían carpas. O sea que hacían tienditas, carpas donde se metían a vivir en ese tiempo. Perdón, es que se escucha entrecortado y no le entendí. Ah, bueno, listo. Era el mismo oficio, o sea que hacían carpitas para donde la gente se metía, hacía como estilo casitas móviles, ¿sí? Pablo hacía eso, y Aquila y Priscila lo mismo. ¿Listo? Listo, y era como, entonces, ¿qué hace? Pablo se encuentra con ellos dos y empieza a predicar en Corinto. Trabajan haciendo carpas y ¿qué más? Y están predicando el evangelio. ¿Me han entendido? ¿Me entendieron ahí? A ver, Disney, hermana Lucelena. Sí, yo lo estoy entendiendo. Bueno, entonces voy a ir despacito porque yo creo que nos va a ayudar más ir despacio, aunque algunos ya sepan, pero nos va a ayudar. Entonces, versículo 4, vamos por el 4. ¿Están ahí en Hechos 18? Amén. Sí, bueno, entonces dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Por qué discutía? Porque los judíos creían decían que ese no podía ser el Mesías, que ese Jesús que murió en la cruz era el Mesías. Y él mostraba que ese era el Mesías. Entonces, Pablo, recuerden que está en las sinagogas. ¿Por qué? Porque allá en Corinto habían judíos que hace muchos años se habían ido a vivir allá, o los habían hecho salir de Jerusalén a las malas. Sí, salieron muchos años, eso están en Oseas, que estaba el Señor diciéndole que si ellos se seguían en el pecado, Dios los iba a llevar cautivos a otras naciones, ¿sí? Entonces, todos los judíos se regaron por todo el mundo. Y por eso ahí está discutiendo ¿con quién? Discutiendo, versículo 4, en la sinagoga todos los días de reposo. Y persuadía a judíos y a quién más. Y a griegos. Y mire ahí la palabra griegos, son los que les gustaba en Corinto la sabiduría. Los griegos eran los que les gustaba la filosofía, el razonamiento, el pensamiento humano,
la oratoria, la elocuencia, eso era lo que les gustaba a los griegos, ¿sí me entiende? Y a los judíos les gustaba que señales y milagros, señales y milagros. Entonces el uno pedía, por eso usted lee Corintios capítulo 1 y los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, que es lo que yo he querido entrar, pero todavía no he podido. Listo, vamos para allá. A ver qué me dice. Hermana Sonia, ¿cómo la ve? Amén, ya estoy entendiendo. Bueno, muy bien, me alegra mucho. Si en Venezuela están entendiendo que está más lejos, entonces sí vamos para allá. Bueno, vámonos por Jonathan y Daira, ¿qué están entendiendo? Sí, señor, aquí estamos entendiendo. Bueno, listo. Bueno, vamos 5. Dígame, alguien que no entiende, por favor, dígame, no le dé miedo, como que, porque yo necesito enseñarle. ¿Alguien? Hermano, yo creo que esta parte que usted nos está explicando, está muy clara, porque es como es la formación que se vino, ¿cómo es? Pablo. Es como se vino formando la iglesia. Sí, y obviamente pues tenía que pasar y fundarse en otras para poder ir creciendo, ¿no? Entonces, el viajar y hacer todo este tipo de viajes fue parte de todo eso, ¿no? Para poder llegar acá donde estamos nosotros, a este otro lado del mundo. Porque cuando uno dice, pero es que es muy fácil, uno escucha de la vida cristiana de que está pequeño, o de Dios, qué sé yo, pero cuando uno empieza a ver cómo empieza la iglesia desde el otro lado del mundo, o sea, todo el trabajo también hecho que ha venido haciendo, que se vino haciendo para que nosotros pudiéramos escuchar del Señor, entonces es un avance muy claro, e incluso dice la Biblia que se conocerá de la palabra del Señor en todos lados del mundo, ¿no? Y Sí. ya pues al darnos cuenta de lo lejos que estamos, la palabra se cumple. Muy bien. Listo, mi hermano. Entonces, listo. Bueno, usted sí la entiende. Bueno, vamos por otro. Vámonos por Melfidia. Melfidia, ¿me entiendes un poquito? No, te tengo botada. Nancy Gañán, sí, a todos, sí, hermano. Bueno, gracias. Sí, entiendo. Bueno, muy bien. Ya le cuento. Pablo está en el segundo. Viaje misionero. Aquí llegó a Corinto. Se encuentra con Aquila y Priscila, unos cristianos que venían ¿de dónde? De Italia. Sino que es que para algunos, como no tienen no tienen los mapitas, no les gusta usar los mapitas, o leen el Salmo y entonces ya no pueden, ahorita vamos a leer toda la Biblia para que entendamos en su contexto qué pasó, por qué inició la iglesia, dónde salió Corinto. Listo. Melfi no me responde, vámonos por Lilian Cristina. Yo sí le entiendo. Yo no sé si me escucha usted. Muy bien, la escucho, muy bien. Bueno, versículo 6, pero oponiéndose, ¿quiénes? Versículo 6, 18, porque estoy tratando de volver a meter a los hermanos que no estaban hace 8 días. Pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿cuáles estos? ¿Quiénes se opusieron y quiénes blasfemaron? Los judíos, que ellos no podían creer, que era imposible que Jesucristo viniera en un cuerpo humano y que viniera pobre, sin haber estudiado. Ellos esperaban, era un personaje importante, un personaje que conmoviera a Israel, que les quitara todos esos enemigos que tenían en ese tiempo, que los tenían ahorcados con deudas, con impuestos, que los ponían a hacer lo que ellos querían. Entonces, los judíos que estaban en Corinto, ¿sí me entienden?, blasfemaron diciendo, Pablo, eso que nos enseñas es una grosería, es una mentira, ese Jesús no es, ese es un hombre, ¿sí? Y entonces dice, pero oponiéndose, ¿se oponían a quién? A Pablo. ¿Qué hacían? Hablaban mal, blasfemar es hablar en contra de Dios. Y les dijo, ¿qué les dijo Pablo? Sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio de esto, ahora me iré a quiénes.
Sí, lo ven ahí. ¿Para dónde fue Pablo? Fue a los judíos, pero el Señor lo mandó allá, pero Pablo amaba a los judíos. Ustedes ven Romanos capítulo 9 y decía que estaba dispuesto a ir al infierno si los judíos se arrepintieran. Sí, porque amaba a los judíos, los amaba y entonces les predicaba, iba ahí a las sinagogas a decirles, vea, Cristo es este que vino, murió, resucitó. Y ellos decían, no, no puede ser, mentira, blasfemo. Ese no era el Mesías que nosotros esperábamos, era otro hombre, superhombre, un héroe que nos conquistara como nación. Y entonces blasfemaban. Listo, ¿me entienden ahí? Y entonces le dice, esa sangre de Cristo caiga sobre ustedes. Eso que hicieron con él también va a ser castigo para ustedes. Versículo 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo. ¿De cuál Justo? De un hombre que llamaba Justo. Bonito nombre. Me hubiera gustado que me llamaran Justo. Y dice que este hombre era temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, o sea, pegadito a la casa donde los judíos hacían sus ceremonias, a donde hacían sus cultos. ¿Me entienden hasta ahí? Versículo 8. Y Crispo, ¿quién era Crispo? Dice que una persona importante de la sinagoga, o sea, que leía la Biblia, los rollos, que estaba pendiente de la sinagoga, de poner orden, de todo. Crispo, el principal de la sinagoga, o sea, era un judío, porque yo creo que era un judío. Creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo a Pablo, creían. ¿Y qué más? Listo, mire cómo empezó la iglesia. Estoy yendo otra vez. ¿Cómo empezó la iglesia? Corinto. Entonces el Señor dijo a Pablo, versículo 9, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Pablo, ¿era que Pablo era nervioso o qué? Los judíos estaban buscando, tramando cómo desaparecer a Pablo. Si usted lee los capítulos del 15 al 18, usted va a ver que por donde Pablo iba, los judíos lo perseguían por estar enseñando esas cosas. Por eso era que a Pablo lo quería matar, y por eso el Señor le dice a Pablo, tranquilo, Pablo, yo voy a estar contigo, nadie te va a poder hacer daño. Versículo 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor ya lo dije. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Vamos bien, hasta ahí no hay nada que tenga que explicar, ¿sí o no? ¿Alguna cosa que explicar? No. A ver, Hidalba, que nos escucha en Quinchía. ¿Cómo está el internet? Hidalba es la vocera. ¿Se está yendo la señal o qué? Que no me quieren hablar. Yo lo estoy escuchando, hermano. Bueno. Quinchía, ¿cómo vamos la comunicación en Quinchía? Ahí van a hablar. Ana Beatriz, ¿cómo me escucha allá en la finca? Ana Lilia. Bueno. Blanca, ¿qué pasó? Blanca, ¿qué me escribió allá? Ya se descuadró. R. ¿Qué pasó, Blanca? Bueno. Pues Cipriano. Y el domingo no lo encontré a Cipriano. Estamos escuchando bien, pero que si me están entendiendo.
¿Cómo empezó la iglesia en Corintios para poder entrar a Corintios? Estamos que nos vamos para Corintio, para para la carta. Listo, ¿cómo empezó? Hasta ahí vamos bien. Marta, ahí va bien. Sí, listo. Entonces, después de eso, estamos en el segundo viaje misionero, ahí donde llegó a Corinto, capítulo 10 y... No es que estamos devolviéndonos porque algunos no estuvieron hace 8 días y estoy tratando de entrarlos allá. Capítulo 18, versículo 22. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Capítulo 19. Aconteció que entre tanto que... José. Sí. Muy bien. José, en Quinchía le escuchamos perfectamente bien. Lo que pasa es que tengo un parlante, entonces al activarlo se me descuadra. Estamos bien. Estamos escuchando muy bien. ¿Están entendiendo? Perfectamente, todo está muy claro. Muy bien. Gracias Bueno, a Dios. Llegamos a la iglesia de Corinto, cómo se estableció, cómo empezó la iglesia, cómo empezó, cómo muchos hermanos se convirtieron. Listo. Ahorita Pablo sigue, en la Biblia nos relata la historia de su tercer viaje misionero ahí pegadito en el 18, 22. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galilea, de Frigia, confirmando a todos los discípulos, a los que él había enseñado cuando hizo el primero y el segundo. Capítulo 19, vea, mire, es que todo está muy clarito. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Apolos, mire que está, ¿quién está en Corinto? Eso es importante para poder entrar a la carta. Apolos está en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. ¿Cuántos años? Versículo 10. Ahí está, versículo 10. ¿Cuántos años Pablo están en? Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Entonces, después, Pablo descansa un tiempo ahí en Jerusalén, Antioquía, y después de 2 años se va. 2 años está descansando, está llevando la palabra, y a los otros 2 años, Pablo se va para Éfeso. Y ahí está 2 años, o sea que pasaron ¿cuántos años? 4 años. A los 4 años, Pablo se da cuenta que la iglesia de Corinto tiene problemas, empiezan a enviarle información. ¿Quiénes le empezaron a enviar información? Vámonos a Corinto. Vámonos, es que a Corinto, vámonos para Corintios. Capítulo 1, versículo 10. Estamos tratando de entrar a la carta, mis hermanos. Tengan paciencia todos porque queremos que todos cojan la idea. Si todos cogemos la idea, vamos a crecer y vamos a entender la palabra de Dios. Mire el capítulo 1, versículo 10. ¿Qué pasaba? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 11. Porque he sido informado, mire, alguien le trajo la chiva. ¿Cuál chiva? He sido informado acerca de ustedes. ¿Quiénes? Los de Corinto. Hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendan, vean. Entonces, ya Pablo se dio cuenta que la iglesia tenía que divisiones. Ahí hay un problema, tenía divisiones. Ahí nos está diciendo Pablo que unos hermanos, no unos chismosos, sino que unos hermanitos, puede ser, algunos dicen que puede ser hermanos, algunos dicen que puede ser unos siervos de una familia que los enviaron allá la información a Pablo. No sabemos, ahí no dice que son hermanos, no dice. Cualquier cosa que yo diga puede ser usada en mi contra. Entonces dice que, pues, que he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé,
que hay entre vosotros contienda. Entonces le llegó a Pablo. ¿En dónde estaba Pablo? En Éfeso. Éfeso, Pablo estaba en Éfeso y estaba recibiendo información, ¿sí? Usted ubíquese en el mapa y Éfeso y Corinto quedan estratégicos porque hay mucho movimiento de barcos, no aviones, barcos. Y entonces es información. Vamos a ver quién más capítulo 7, estoy tratando de meterlos en la carta. Capítulo 7, mire esto, vaya al capítulo 7. Versículo 1. 7:1. Y él dice, en cuanto a las cosas de que ¿qué? Entonces, según lo que aquí podemos darnos cuenta, es que a Pablo también los hermanos de Corinto le mandaron una carta haciéndole unas preguntas. ¿Sobre qué? Pues el matrimonio. ¿Sobre qué? Capítulo 8, sobre los sacrificados a los ídolos. Capítulo 11, sobre el atavío de las mujeres. Capítulo 12, sobre los dones. Capítulo 13, sobre el amor. Entonces, Pablo recibe una información de las divisiones y de otras cosas que están pasando allá. Pero otra fue una carta que ellos enviaron preguntándole, Pablo, mire, yo soy un hombre soltero, ¿qué hago? ¿Me caso o no me caso? Hay unas muchachas que están jovencitas, unas vírgenes, ¿qué les aconsejamos a ellas? Que se casen, porque como el matrimonio allá estaba siendo pervertido, que eso es otra cosa que hay que entender, el matrimonio en esa cultura las mujeres eran tenidas en poco, como nada, como unas siervas o esclavas, como unas servidoras de los hombres, ¿sí? Allá podían hacer lo que querían con ellas. Entonces, el matrimonio era algo peor que ahora, mejor dicho, podríamos decir peor que lo que está pasando ahora. El matrimonio está perdiendo el propósito de Dios y los hombres ya el matrimonio lo ven como algo horrible. Entonces, por eso es que ellos van y preguntan a Pablo, y en cuanto a los que estamos casados, a las viudas y a las que están para casarse, ¿qué hacemos? Y entonces va a haber respuestas de Pablo. Sí, cogen la idea. ¿Quién le pudo informar eso también? Mire, aquí hay una información, capítulo 16, para uno poder coger cómo fue que, o sea, cómo Pablo pudo recibir esa información. Capítulo 16 dice, planes de Pablo, 16:5. Dice Pablo, él les escribe esa carta. Cuando se la envía, les está diciendo, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, otra vez, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero ¿estaré dónde? En Éfeso hasta Pentecostés, o sea que iba a estar más tiempo. Cuando le escribe la carta le dice que va a estar más tiempo en Éfeso. Porque porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Entonces dice el 10, y si llega Timoteo, ¿qué había pasado? Que Pablo había enviado ¿a quién? A su compañero Timoteo. En el capítulo 16 de Hechos vemos que Pablo lo lleva, un joven lo lleva y empieza a hacer misiones con él. Lo prepara y este es el que le va a llevar y lo envía a Corinto. Y dice, y si llega, 16:10 para los que no han cogido la idea de Corintios. Y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Versículo 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a ustedes con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Versículo 17. Mire lo que dice el 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Aicaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los de Corinto habían enviado ¿a quién? A Estéfanas, a Fortunato y a Aicaico. 17, versículo 17. Entonces,
Sí me ven cómo hubo esa relación entre Pablo y Corinto. Había hermanos que llegaban, como era una ciudad estratégica, había muchos barcos y entonces estaban mandando cartas, comunicación de un lado y el otro. Entonces aquí nos damos cuenta, sí, que cómo tenía Pablo esa comunicación para poder saber qué estaba pasando allá. Sí. Entonces, ahora, la carta la escribe para corregir problemas. Esa es la situación. La carta fue escrita para corregir problemas. Ya les dije, primer problema, ahí ya lo leímos. ¿Qué había entre ellos? Divisiones. ¿Qué había en el capítulo 5? Capítulo 5. Incesto. Una señora estaba teniendo relaciones con su hijastro. Ahí lo vemos. Y ahí hay una carta, hay un capítulo que vamos a estudiar sobre el pecado. ¿Sí? Capítulo 5. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Pablo les escribe? Porque se dio cuenta que una señora le había gustado el hijo de su esposo. ¿Sí? La madrastra, pues, le pareció bonito y le dijo que le gustaba, me imagino, y bueno, ahí no dicen todo eso, pero sencillamente estaba diciendo la carta que este hombre estaba acostado con su madrastra. Y todos los corintios sabían de ese problema en la iglesia y nadie hacía nada. Ahí lo vamos a estudiar. Sabían en la iglesia que ese hombre estaba hace días, el único que estaba sano era el papá de ese muchacho y estaba sano. Nadie le decía nada y los hermanos comiendo callados, pues así en otras palabras. ¿Sí? Y entonces Pablo eso lo tiene que corregir y les dice qué deben hacer. Él les manda diciendo qué deben hacer con ese inmoral. Eso lo vamos a ver. Capítulo 6, hay otro problema. En Primera de Corintios capítulo 6, estamos ya dentro de la carta, ya sabemos cómo llegó Pablo, en qué viaje, quién fue allá, quién fue el que fundó la iglesia, cuánto tiempo se demoró Pablo en Corinto. Ahora sabemos cómo era que ellos se comunicaban a través de cartas, ya sabemos que el problema era que alguien les fue a decir que había divisiones, ahora ya sabemos que también ellos mandaron preguntas, ahora estamos viendo qué es los problemas que habían allá que Pablo tiene que corregir a través de esta carta. Él está escribiendo la carta, él escribe la carta y se las envía a ellos qué tienen que hacer. Capítulo 6. ¿Qué pasaba ahí? Que habían hermanos, como en toda parte, por eso esta carta es muy buena para entenderla, porque es que la iglesia no es perfecta, la iglesia es un grupo de personas imperfectas, pecadores, que Cristo los lavó con su sangre. Y entonces dentro de esta iglesia, ¿qué estaba pasando en el capítulo 6? Que habían hermanos que hacían negocios de chatarra o de motos o de yo no sé qué hacían, y entonces se prestaban platicas y esas platicas no se pagaban, por decir algo, estoy tomando un ejemplo. O había cosas que ellos hacían negocios como era un lugar comercial, hacía negocios. Bueno, yo le compro esta mercancía y yo le doy la plata dentro de unos 15, 20 días o un mes, y pasaban 2 meses, 3 meses y entre los hermanitos no se pagaban. Entonces, ¿qué hacía al hermano que estaba esperando la platica? Quedaba piedra y decía, no, a mí no me van a tumbar así de fácil. Yo no me voy a dejar tumbar. Y entonces iba ante un juez mundano, no iba ante los ancianos de la iglesia a pedirle que el hermano le diera la plata y que qué deberían hacer, sino que se iba ante un juez o ante un tribunal humano a pedir ayuda. Y entonces se tiraban al agua, como decimos nosotros. Entonces tiraba al agua al que le debía. Y entonces Pablo se da cuenta que eso está pasando, que entre los hermanos no tienen sabiduría para solucionar los problemas internos. La iglesia tiene que solucionar los problemas internamente. Para eso deben haber los ancianos. ¿Para qué? Para buscar solución para los problemas. ¿Sí? Listo. Ahí me han entendido. Voy por Luz Nelly, hermana Luz Nelly.
¿Me entiende ahí? Ah, doña Luz. Ah, bueno, no, doña Luz. No, porque todavía estamos, hay que darle más suavecito. Más suavecito, hermana Luz, que más, ayudarle más. Ah, vámonos por Patricia Borja. ¿Me ha entendido ahí? Porque si Sí, no- José, gracias. ¿Seguro? Bueno, muy bien. Vámonos por... Seguro y no la muerte. Bueno, listo. Vámonos por Sandra García. ¿Quién es? Usted, Sandra, me escucha y me entiende. Pues me toca acercarme el celular al oído porque lo escucho muy bajito, pero sí lo entiendo. Ah, bueno, mami. Listo. Pero sí entiende usted, doña Sandra. Sí, don José. Ah, bueno. Bueno, no me ponga brava, mamita. Bueno, vamos entonces, sigamos. Bueno, entonces vámonos por él. Entonces de ahí se desarrolla como, bueno, había otro problema. Recuerden que Corinto era una ciudad inmoral donde había, recuerden que había una mujer, una diosa que se llamaba Afrodita y era la diosa del amor, pero no del amor ágape, era el amor eros, o sea, la mujer que promovía la sexualidad. Y entonces en el capítulo 6, 12 al 20, Pablo está hablándole sobre la inmoralidad. ¿Qué debe hacer? Que nuestro cuerpo no es para el pecado, porque esas cosas estaban entrando a la iglesia. Esas cosas estaban entrando a la iglesia. Ellos seguían en una vida de pecado. Y especial que ahora vamos a ver en el capítulo 1. Va a tocar a César el 1. Y en el capítulo 7, otra vez volvemos al problema del matrimonio. Ya vamos a ver, vamos a ver eso, las mujeres, qué deben hacer en cuanto al matrimonio. Otra vez, miren, escúchenme en esto. Voy a gritar a ver si me escucha la señora y dice que no me escucha. En el capítulo 8, 9 y 10 está hablando sobre un tema que es que los corintios, como se les sacrificaban animales, o más bien les voy a hablar, cuando en Corinto sacrificaban una vaca o un buey, digamos, primero se lo ofrecían a los dioses, ¿sí? Y entonces habían hermanos que no tenían problema sobre eso, ¿sí? Capítulo 8, porque ellos decían que eso un Dios pues que eso para ellos no significaba nada. Y entonces esa carne que traían sacrificada a los ídolos, la compraban y se la comían. Pero habían otros hermanitos que estaban recién convertidos en la iglesia, se sentían mal por eso, porque habían hermanos más viejos del evangelio y compraban carne y se la comían sin ningún problema. Entonces ese Pablo está corrigiéndoles eso, que eso no lo pueden a ellos, están hablando, empieza el tema sobre la libertad cristiana, hasta qué punto yo tengo libertad cristiana. Y el punto es hasta que yo no afecte a otro hermano, si yo afecto a otro hermano, yo no puedo tener esa libertad. Ejemplo, si a mí me gusta la cerveza y veo que hay un hermanito en la iglesia nuevo que también me ve con una cerveza en la casa, y si a él le parece eso como problema y se desanima, entonces yo tengo que dejar la cervecita, pues no me emborracho, una sola. Dejar la cervecita, dejar de tenerla en la nevera, no seguir comprando por causa de mi hermano. Entonces Pablo en el capítulo 8, 9 y 10 está tratando el tema de la libertad, ¿sí? Que nosotros no podemos por causa de un hermano débil. Y recuerde lo que dice el Señor, que si somos tropiezo para otro, es mejor que nos colguemos una piedra de molino en el cuello y nos arrojemos, ¿a dónde? No, que el peligro. Y entonces el Señor lo habló así. Ahora Pablo nos lo está ampliando más en el capítulo 8, 9 y 10 que vamos a ver. Si Dios quiere, con la ayuda del Señor, vamos a ampliar ese capítulo. Del 8 sobre el sacrificio, sobre los débiles. Ese es el tema, versículo 11, 8, 11, mire.
O el 10. El 9. Versículo 9, 8, 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero ¿para quién? Para los débiles. ¿Quiénes son los débiles en la iglesia? No son los que llevan 10 años y no han crecido. No, esos no son los débiles. O los que, hermanos que no comen bien y están débiles. Sino que los débiles son los hermanos que están empezando la vida cristiana. En otras palabras, son los niños espirituales. ¿Sí? Y usted lo sabe que los niños son los más frágiles. Tomando lechecita. Bueno, entonces estamos hablando de los débiles espiritualmente, débiles. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, ahí está hablando lo que yo le estoy diciendo, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado ¿a quién? A los ídolos. Entonces ahí vamos a tratar el tema de la libertad cristiana. ¿Hasta dónde yo tengo libertad de hacer ciertas cosas que la Biblia no da mandamientos? No da mandamientos, no dice nada sobre eso. Ejemplo, estoy hablando sobre unas cervecitas, si eso se puede o no se puede. Si jugar billar se puede o no se puede. Bueno, cosas así, no sé cada uno qué puede haber. Pero hasta qué punto, porque la Biblia no dice eso. No dice nada de eso. No hay mandamientos sobre eso. Entonces aquí ese es el tema que Pablo va a tratar. Versículo 12. De esta manera, versículo 11. Y por el conocimiento tuyo, o sea, pues sabiendo que tú sabes que eso se puede, no hay problema, si hacerlo o no hacerlo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Mire el 13, hermanos, póngale cuidado. Por lo cual, recuerde que está hablando sobre la comida sacrificada. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice? No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces ese es el tema del capítulo 8, 9, porque lo va a ampliar mucho. 8, 9 y 10. Y el versículo 11. Voy a ponerles otro versículo en el 10. En el 10. 10:23, porque estamos hablando de que ustedes tengan idea de qué es lo que el libro de Corintios nos está hablando. 23. Todo me es lícito. O sea, yo puedo hacer cosas que no están escritas, pues, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Entonces él dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ese es un tema muy bonito que yo creo que si el Señor nos ayuda y si lo entendemos va a ser un versículo que unos capítulos que nos van a ayudar para abstenernos de hacer cosas por amor a aquellos que no conocen del Señor. Versículo 32, 10:32. Por eso les digo que está hablando el mismo tema. 32 o el 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a quién. Entonces aquí ya la cosa se pone más alta. Uno, no solamente al hermano débil, sino cuidado con poner tropiezo a los judíos, a los gentiles y a quién. Y a la iglesia. Tres personajes o tres ¿qué? Sí, tres grupos de diferentes, tres grupos de personas diferentes. Entonces ya no solamente al hermano débil, sino a los judíos, a los gentiles y también a la iglesia. Entonces mire que ahí vamos a tener ese tema muy importante me parece que nosotros no debemos hacer cosas porque es que yo quiero y a eso al que no le guste de mal, no, es una iglesia, es la iglesia del Señor y la Biblia dice que si alguno es tropiezo para otro, ya les dije, es mejor que se cuelgue una piedra de molino al cuello y se la tire ¿a dónde? Al mar. Imagínese uno morir ahogado, ¿qué es mejor? Yo no me he muerto la primera vez ahogado,
pero eso debe ser horrible, uno morir ahogado, ¿sí? Tratando de respirar, tratando y hasta que se explota. Me imagino que eso debe ser una cosa. Y el Señor dice que es mejor que usted haga eso, que haga caer a uno por el quien Cristo murió. Terrible, hermanos, un mal testimonio. Y esos temas los vamos a ver. Esos temas nos van a ayudar a tenerlo. Capítulo 11. Recuerden que las mujeres en Corinto eran las que hacían los cultos paganos. ¿Sí me entienden? Bueno, ¿me entendieron un poquito la idea del capítulo 8, 9 y 10? Vámonos por... Hermana Nancy, ¿me está escuchando? No se me asuste, hermana. Adriana, Elías, ¿me han entendido ahí los capítulos 8, 9 y 10? Sí, hermano. Perfectamente. Sí, muy bien. Bueno, estoy tratando de introducirlos para poder meternos al libro y cuando nos metamos al libro, entonces lo vamos a entender más. Estamos general, viendo el panorama general, cómo empezó, quién llegó a la iglesia, cómo era la iglesia de Corinto, el problema que había allá, los problemas que surgieron y cómo el Pablo les está escribiendo para solucionar problemas. Entonces ya tenemos 8, 9 y 10 sobre el hermano débil, ¿sí? ¿Han entendido aquí? ¿Poquito? Sí, bueno, los temas. Capítulo 11, vuelvo y... Ah, gracias. Eso es Vive 100. Capítulos 11. Entonces, porque hay que conocer el contexto. Yo, ¿por qué me voy a los mapas? Me voy hasta a los viajes de Pablo. ¿Por qué me voy por allá? Porque si yo no les ayudo, si yo no me fui, allá, hace 8 días fuimos a la ciudad de Corinto en un viaje satelital. ¿Lo vieron o no? Muy bonito ese viaje. Fue una elegancia. Estuve en Corinto. Estuve allá viendo todo ese paisaje, vi el canal que hicieron, fue una elegancia eso que hicieron allá. Y estuvimos allá. Y entonces, ahora en Corinto, recuerde que era una ciudad pagana, inmoral. Y había un templo donde adoraba a la diosa Afrodita, vuelvo y lo repito, ya lo he dicho como 5 veces. Pero las mujeres eran las que ofrecían los cultos o las que hacían el culto a esa diosa. Pero todas estas mujeres eran prostitutas y cuando hacían el culto allá, después bajaban a la ciudad y vendían sus cuerpos. Y muchas de esas mujeres que hacían eso, esas prostitutas, fueron las que se convirtieron. Y entonces cuando ellas llegaron a la iglesia de Corinto, pues ¿qué pasó? Ellas querían también como decir, nosotros también podemos ayudar aquí a celebrar el culto a Dios. Y entonces él también les había escrito algo porque dice, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las os entregué. Entonces Pablo parece que ya había escrito sobre eso y entonces vuelve y dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. Entonces lo que él da aquí es el orden en la iglesia. ¿En dónde? En el culto. Recuerden que este es en el culto. Vamos a ver cómo sí que en el culto. Versículo, para que ustedes vean. Versículo 17. Mire pues para que ustedes sepan dónde es que cuando van a leer la Biblia tienen que ver todos estos detalles. En el 17, 11, 17. ¿Me escucharon? 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os ¿qué? Subrayé eso. No os congregáis. Entonces eso es cuando se congregaban. ¿Qué pasaba? Que las mujeres querían celebrar el culto. Versículo 18, otra vez. Pablo está a usos de la cena. Estaba pasando que estaban tomando la cena. Pues en primer lugar, cuando os ¿qué? Otra vez. Míralo ahí, ráyelo. Cuando os reunís, ¿como qué? Como iglesia. Cuando la iglesia está junta. ¿Qué estaba pasando? Que las mujeres querían venir a decir, yo predico el domingo si me dejan, y si no, lo hago a la fuerza. Y Pablo dice, no, aquí vamos a ver un orden. ¿Quién en el capítulo 11 está diciendo,
cómo es que funciona la iglesia, el lugar de la mujer en la iglesia, ¿sí? Y aquí va a haber muchos, saben que hay muchas mujeres hoy que predican pastoras y ahí vamos a ver si se puede o no se puede una mujer pastora. Listo. Ahí la palabra nos va a decir. Versículo 20. Otra vez subraye eso. Mire que estaba hablando y por eso yo le quiero mostrar esto, es para que podamos coger la idea. Versículo 20. Cuando pues, ¿qué más? Os reunís. Vosotros, ¿qué dice? Esto no es para comer la Pascua. Listo, hasta ahí vamos. Vámonos, entonces en el capítulo 11 ya recuerden que es el orden, ¿dónde? En la iglesia. Cuando la iglesia está reunida, cuando la iglesia está celebrándole el culto al Señor, Él le dice a la mujer qué lugar debe ocupar. Y entonces nos va a hablar del atavío de la mujer. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo vemos? Y en el capítulo 23, ustedes saben, bueno, del 17 al 23 hay otro tema, que la iglesia está reunida, pero ellos antes de, escuchen esto, tenían la costumbre de tener lo que se llama los tiempos ágapes o las comidas, o se reunían para tomarse un alguito, como hacen algunas asambleas. Comen una cena, se toman un café, se toman un pancito. Y antes de la cena, lo que hacían era que todos como que traían comidita para estar ese tiempo juntos, pero terminaban era comiendo, bebiendo, dice ahí, hasta se emborrachaban. Y cuando ya iban a participar de la cena, ya eso era un problema porque ya había hasta borrachos. Usted lo lee ahí en el abusos de la cena y eso es lo que está pasando. Que ese ágape se convertía era en un conflicto entre ellos, porque algunos se chicaneaban. Sí, algunos comían comida muy ¿de qué? No, eso no. Eso no. Buffet, sí, algunos, eso, palabras más. Yo eso no sé cómo es eso, nunca he ido para comer, que es un buffet ni nada de eso. Entonces, algunos venían y traían puro buffet, ¿sí? O mandaban a preparar porque habían ricos. Recuerde que en la iglesia también habían ricos. Y algunos traían frijolitos calentados, mejor dicho, calentaditos porque ya no había para más. ¿Dónde encuentro eso? Para que ustedes no van a decir que yo estoy cogiendo aquí la Biblia. Versículo 22, 11, 22, mire. O el 21, porque el comer, dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro, ¿qué hace? Entonces, mire, algunos hermanos pobres, porque recuerden que los que llegaron a la iglesia de Corinto, ¿quiénes fueron? Lo vil, lo menospreciado, los pobres, que eso está en el capítulo 1, 26. Y entonces dice que en esa fiesta ágape o en esa comida ágape empezaban a chicanearse, a ver quién había traído mejor comida. Y algunos hermanitos no era que no traían, sino que venían pasados del hambre buscando a ver quién les ayudaba. Y entonces se formaba ahí, era un problema. Versículo 22, pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en qué? En que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que ¿qué? A ver si ve que no lo estoy diciendo cuentos. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. Entonces, eso era lo que estaba pasando, que habían hermanos pobres y hermanos ricos, y habían hermanos que traían buffet, otros que venían ¿con qué? Bueno, vamos a bajarle, no frijoles, arroz con huevo, con huevito, eso es comida normal cuando no hay. Sí, y eso era lo que estaba pasando. Entonces, cuando ellos comían, les pasaba eso, que se agarraban era a discutir y a chicanearse, y entonces el ágape y se convertía en un problema. Pero no solamente eso, sino que después iban a celebrar la cena. ¿Y cómo quedaba la cena en ese estado? Unos embriagados, otros peleando, y imagínense la cena así.
¿Ustedes qué creen? Que el Señor estaba muy contento con esa cena. Y entonces Él les escribe estos versículos diciéndole qué es la cena y qué pasa cuando uno toma la cena en esas condiciones. ¿Me están cogiendo la idea? Sí. Bueno, es que la carta es muy buena porque ella es una carta en orden. Entonces uno puede como ir cogiendo las ideas. Después de que uno coge las ideas, uno empieza a leer la carta y ya. Si ustedes están anotando, van a coger las ideas. Si no, dentro de 10 minutos usted ya se le borró el panorama que yo le estoy dando y me va a tocar repetírselo dentro de 8 días. Hasta ahí vamos. Pregunto. Vámonos por Rosita, ¿entiende? Sí, hermano. Sí, hermano, justo, se le entiende. Bueno, entonces está cogiendo la idea para poder leer la carta, ¿sí o no? ¿Qué es lo que está pasando? Y porque Pablo, hay unos problemas y Pablo lo está escribiendo, ¿para qué? Para enviarle la solución. Hermana Aleja, ¿cómo está? ¿Me entiende? Sí, José, voy bien. Ah, bueno, Aleja, me alegra mucho. ¿Quién más? Luz Elena, coge la idea. Hermano, sí, hemos cogido poco porque es que a veces no escuchamos nada y volvemos a escuchar, entonces vamos cogiendo lo que alcanzamos a escuchar. Bueno, entonces, después usted y yo, ¿con quién está ahí? Con Sofi. Sofía, sí. Entonces lo que hago yo también es ayudarle en la próxima, ¿sí? Listo. Sí, hermano. Muy bien. Vámonos por, ¿a quién más? Vámonos por Lilian. No, Nico, sí. Fercho, dígame usted, ¿qué entiende? Pues, si me dice que sí, ya le voy a hacer preguntas, entonces. Dígame si sí o si no, dígame no, hermano, no le entiendo. O sí le entiende. Hermano, yo sí le entiendo. Ah, bueno. A veces se me corta un poquito, pero es por la señal, pero sí le entendemos bien. Listo. Entonces, ¿ah? Bueno, seguimos. Hermana Melba, ¿cómo la ve? Ahorita vamos a hacerle el examen a ver. Bueno, ahora entonces ya vamos en la cena. ¿Qué pasa si tomamos la cena indignamente? Ya eso es un tema bien complicado porque ya el Señor dio mandamientos para los que tomamos la cena indignamente. Eso, tomar la cena aquí, creer que eso es no venir y tomar pan y vino, entonces eso lo vamos a ver qué pasa, eso lo hemos hablado mucho. Ahora, otro problema de los Corintios es que en el capítulo 1, devolvámonos ahí un poquito para yo, capítulo 12, vamos a entrar en el capítulo 12, volteen una hojita. 12. Ahí nos habla de los dones espirituales. Entonces recuerden que en el capítulo 1 que ustedes leyeron ya, que íbamos a empezar hoy, pero estamos tratando de volvernos al panorama, de tratar de introducir a cada hermano en este libro, para que lo pueda entender. Coja una Biblia nueva, versión internacional, una nueva traducción viviente, lo que usted no entienda, pero busque. Capítulo 1, mire que usted lo leyó, versículo 5. Dice, bueno, Pablo está muy agradecido y es lo primero que hace. Ahora vamos a ver si alcanzamos. 8 y se nos fue el tiempo en la introducción. Capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Por esa gracia, por todas esas riquezas que os fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuestes enriquecidos en él, en toda palabra y toda ciencia. Mire el versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, la palabra que Pablo predicó, que ellos eran pecadores y que necesitaban arrepentirse y que Cristo había muerto en la cruz, es el testimonio de Cristo. Ha sido confirmado en vosotros. Ellos creyeron y fue confirmado. ¿Cómo fue confirmado? Versículo 7. ¿De qué manera se dio Pablo cuenta de que ellos eran cristianos? Versículo 7. De tal manera que nada os faltaba en ningún ¿qué? ¿Ven la palabra ahí? En ningún.
Don. 1:7, 1:7. Estamos leyendo Primera de Corintios 1:7. Entonces recuerde que nos fuimos al capítulo 12, que es el tema de los dones. Pero aquí en el 1:7 nos dice que a ellos no les faltaba ningún qué. O sea que cuando ellos creyeron el evangelio, el Espíritu Santo inmediatamente vino sobre ellos y empezaron a manifestarse los dones del Espíritu. Y empezaron a hablarle en lenguas, empezaron a testificarles a otros, empezó la iglesia, salieron predicadores, salieron dones de lengua, salieron, hasta algunos salían y hacían milagros, por decir algo. Pero ¿qué hacían con estos dones? Empezaron fue a chicanear. Y entonces ese es el problema. Empezaron a chicanear con los dones. Entonces mira que yo tengo el don de lenguas y venga, yo le hablo en lenguas. Y claro, empezaba el otro a tratar también de hablar en qué, en lenguas. Es puro estilo pentecostal, que todo el mundo quiere hablar en lenguas. Eso era lo que estaba pasando, ¿sí? Que todos querían los dones como más importantes, como cuáles, los dones públicos, como decir, para que me vean, porque los corintios eran qué, carnales, ¿sí? Capítulo 3, miren ustedes el capítulo 3. Miren el capítulo 3, que le estoy diciendo qué pasaba con ellos, por qué Pablo tiene que escribir sobre los dones. Capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a quienes, como a carnales, como a niños. ¿Por qué niños? Porque los niños cuando entran a preescolar hay que enseñarle con bolitas, palitos, plastilina. Sí, con colorcitos para que ellos vayan entendiendo. Sí, tratarlo lo más básico. ¿Por qué? Pero no, yo no entendía, no porque no pudieran entender, porque el Espíritu Santo estaba obrando, sino que ellos se comportaban todavía como personas del mundo. El mundo había entrado a la iglesia, ellos querían traer todas esas cosas del mundo y seguir viviendo en el mundo. Y entonces Pablo les dice como a carnales o como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Entonces el comportamiento de ellos era que estaban chicaneando con los dones, o sea, se jactaban de los dones que tenían. Y entonces Pablo, ¿qué tiene que hacer? Decirles, empezar a tratar con ellos y decirle que el cuerpo de Cristo es como un qué, o la iglesia es como un cuerpo mejor. Sí, versículo 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, ellos dicen, hermanos, la iglesia, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un qué, en un cuerpo, sean griegos, sean judíos o griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a ver de un mismo espíritu. O sea, nosotros, los corintios, cada uno que ha creído en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces él toma la imagen, o sea, el Señor les manda a decir que el cuerpo de Cristo, la iglesia es como un cuerpo y que cada persona, que cada miembro es importante, que no se menosprecien los unos a los otros, que si el uno es ojo, no tenga en poco al que es oreja, que el que es nariz no tenga en poco al que es el dedito meñique, porque todos los miembros se necesitan. Entonces, como ellos estaban menospreciando, buscando los dones mejores, entonces Pablo le dice, no, para el Señor todos los dones son importantes. ¿Sí? Todos los dones dentro de la iglesia. Si el uno habla lenguas, muy bien. Si el uno predica, muy bien. Si el uno hace milagros, muy bien. Pero también el que lava los baños es importante. ¿Sí? Entonces no se menosprecien y por eso él tiene que tratar el tema de no menospreciar. Y entonces él pone el ejemplo de que un ojo no menosprecia la oreja, ¿sí? Que mire que el corazón, ¿cierto? Es visible. Pero él dice, pero mire, sin corazón, ¿qué hacemos? Nada. Pongamos los intestinos, son miembros que no muy agradables, pero que se necesitan. Imaginen nosotros sin intestinos.
Entonces lo mismo dentro de la iglesia, que cualquier miembro de la iglesia es importante, él es muy importante y que no nos podemos menospreciar. Entonces, capítulo 12 está hablando sobre los dones y sobre cómo funciona el cuerpo y tratando Pablo de explicar que por favor, hermanos, no se menosprecien unos a otros. Listo, hasta ahí vamos. ¿Me entendieron? Melfidia. Vámonos por Quinchía, vámonos viajando a Quinchía. Hermana Beatriz, Eugenia. ¿Se encuentra usted por ahí o se nos fue? Aquí estoy. Bueno, eso, mi hermana. Todavía no se ha dormido. Sí, aquí estoy. Entonces, y estoy entendiendo también. Bueno. Muy bien. Lilian Cristina, su hermana, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, sí me entiende, hermana Lili. Vámonos por Blanca Hidalba, en Patricia con Adriana. ¿Hasta ahí cómo van? Vámonos por doña. Hola. Hola, hola. Sí, aquí estamos entendiendo perfectamente. Muchas gracias. Bueno, listo. Ahora no vaya a evaluar. Pues bueno, no me van a decir todos que entienden para seguirme como la corriente, sino para que yo pueda volver a explicar. Estoy tratando de abrir el panorama para que ustedes entiendan, tratando de ir por parte para poder que ya cojamos el libro uno por uno. Si no cogemos las ideas principales. Capítulo 13, aquí ¿qué pasa? Un tema que el Señor nos deja tan importante sobre, ¿cuál se llama? El amor. ¿Sí o no? El amor. Pero Pablo, ¿por qué escribe ese? Porque tiene que tener sentido, porque escribe sobre el tema del amor. Pablo, ¿por qué escribe sobre el tema del amor? Pues porque si usted tiene dones muy grandes, tiene dones de milagros, de profecía, de ciencia, tiene don de lenguas, pero si usted ni siquiera ama a los hermanos y usted los menosprecia y usted los tiene por poco, ¿para qué sirven los dones? Dice Pablo. Entonces él dice en el capítulo 1, dice, pues si ustedes hablan lenguaje angelical, no lo conozco, yo no conozco ni la Biblia nos dice como un lenguaje, pero Pablo estaba tratando de explicar y poniendo un lenguaje pues que ni siquiera conocemos, pero que si aún ese lenguaje, Pablo, si alguien hablara ese lenguaje de ángeles, pero él dice y no tiene amor, pues ¿para qué le sirven todos esos dones? ¿Para qué le sirven los dones? ¿Sí? Que eso no tiene nada. Mire el versículo 2 dice, y si hablase profecía, si fuera profeta y entendiese todos los misterios, la ciencia o el conocimiento, el don de ciencia o conocimiento, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, el hermano, el don de la fe, pero ¿qué se gana? Dice, de tal manera que trasladase los montes y no tiene amor, mire lo que dice, nada soy. Entonces aquí nos va a tratar un tema que el Señor Jesucristo nos habló, por mucho dice que ¿cómo nos van a conocer a nosotros? Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces el Señor Jesucristo habló mucho sobre el amor y es un tema que la iglesia tiene que subir, tiene que subir la temperatura en el amor, porque si el Espíritu Santo está en nosotros, la iglesia tiene que tener amor los unos por los otros. Tenemos que preocuparnos como un cuerpo los unos por los otros. Y ese es el tema que Pablo está tratando ahí, que si no hay amor, pues ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué tanto jactancia? ¿Para qué tanta cosa? Si no hay amor, de nada sirve. Entonces, la clave en el capítulo 13 que nos va a hablar es el tema del amor,
Ahí vamos a entender qué es el amor verdadero, no el amor pasional, no el amor eros, no el amor filial, sino el amor ágape, que fue el amor que Cristo tuvo por nosotros en la cruz, de entregarnos unos a otros, de entregarme al hermano, de servirle al hermano. Listo, hasta ahí vamos. Versículo 13, como para que ustedes cojan más ideas. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es que el amor. Entonces, sobre ese tema vamos a hablar cuando lleguemos ahí. ¿Cómo estamos en el amor? ¿Qué estamos haciendo pero sin amor? ¿Usted está sirviendo sin amor? ¿Está dando una ofrenda sin amor? Que el Señor, usted le está sirviendo sin amor. Usted está usando sus dones sin amor. Entonces la Biblia nos va a decir que eso nada sirve. ¿Por qué? Debido al contexto de lo que estaba pasando. ¿En dónde? En Corinto. Mire que Dios tiene propósitos con todo. Una iglesia muy carnal, pero ¿qué nos sirve? Nos enseña cómo vivir como iglesia. Gracias a Dios por esta carta tan importante que es la de Corinto. Listo, hasta ahí me han entendido, creo que sí, porque este tema todo el mundo lo... Pero por esa razón se escribe, o sea, el capítulo 13 no se escribe porque sí, porque le pareció a Pablo escribirlo, sino por la causa de lo que estaba pasando en Corinto, que no había amor los unos por los otros. Acuérdense en que se mandaban a los tribunales, que a ninguno le importaba el hermano débil, que no le importaba que el señor ese estuviera sin la esposa por ahí en moralidad, y nadie hacía nada por esa causa, viendo como ignorar, cómo se ignoraban unos a otros, cómo no tenían amor. Entonces Pablo tiene que escribir esta carta sobre el amor, sobre el contexto de capítulo sobre lo que está pasando. Ahí creo que me entienden. Y otro problema era que capítulo 14, ya lo estudiamos, y algunos creen que es que tenemos que hablar en lenguas para poder ser cristianos, pero no. El contexto aquí, ¿cuál es el contexto del capítulo 14? Era que todos los corintios anhelaban ¿qué? Hablar en lenguas. Querían todos, les gustaba cómo hablaban en lenguas. Y todos querían ese don. Y entonces Pablo tiene que coger unos 40 versículos para hablar sobre el tema de las lenguas, explicarnos para qué son las lenguas, por qué las lenguas, cómo las lenguas, para quién son, y eso lo vamos a ver, ojalá lleguemos allá, porque yo creo que vamos a tener que ir más despacio según lo que teníamos previsto, de ir ligerito, pero vamos a ir despacio, y si nos toca llevarnos un año leyendo Corintios, pues esperamos que aguanten. Pero vamos a ir despacio explicando capítulo por capítulo, versículo, tratándose de resumir, pero que entiendan. Entonces ese tema, por esa razón, se escribe el 14 por el problema que estaba causando en las lenguas. Recuerden Hechos capítulo 2, que cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué hacían? Todos hablaban, ¿qué? En lenguas. ¿Se acuerdan eso en Hechos 2? Estaban hablando en lenguas. Y los de Corinto no que era que todos estaban hablando en lenguas, sino que como tenían todos los dones y algunos hablaban en lenguas, entonces los que no hablaban querían hablar también otro idioma extranjero. Eso es el hablar en lenguas. Capítulo 15. ¿Por qué se escribe este tema? ¿Por qué? Pues usted, versículo 12, 15, 12. ¿Qué estaba pasando? Usted va a coger la idea ahí. Primera de Corintios 15, 12. Era lo que estaba pasando. Que habían venido algunos que, ¿qué decían? Pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay qué? Entonces Pablo, ahí llegaron unos falsos maestros o unos que vinieron a introducirse dentro de la iglesia a decir que no había qué,
resurrección de muertos. Entonces Pablo dice, pues si no hay resurrección de muertos, entonces comamos y bebamos y bailemos, porque como dicen los testigos de Jehová, uno se muere y nada se lleva, y uno se muere y desaparece. Entonces Pablo está diciendo eso. ¿Dónde lo dice? ¿A dónde dice eso que si comamos o bebamos? ¿Dónde? 32. Entonces Pablo dice, versículo 32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Qué aprovechó toda esa lucha? Si los muertos no resucitan, entonces él dice, comamos, hagamos rumba, fiesta, bebamos, vivamos inmoralmente, démosle placer, démosle rienda suelta a este cuerpo. Comamos y vamos, porque mañana moriremos y chao, estamos desperdiciando. Entonces eso es lo que Pablo va a aclarar aquí, que algunos venían diciendo que no había resurrección de los muertos, que eso era una mentira, que uno se muere y que ya desaparece, y aún todavía sigue predicándose lo mismo, que eso es mentira, que si usted no es del reino de los testigos de Jehová, que usted ya muere y que su alma desaparece. Mentiras, la alma y el espíritu son inmortales. ¿Y qué dice? Pablo va a tratar un tema 58 versículos para tratar sobre el tema de la resurrección. Y nos va a decir cómo es que uno va a resucitar, con qué cuerpo, ¿sí? Nos va a decir cómo es la resurrección, quién primero resucita, después quién sigue. Versículo 23. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo fue el primero en resucitar. Fue las primicias de la resurrección. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sí? Entonces creemos que va a haber un arrebatamiento. ¿Y luego qué? El fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido dominio y toda autoridad y potencia. Entonces, 3 cosas que vemos ahí es cómo va a ser la resurrección. Primero, Cristo fue el que primero resucitó. Después, los que son de Cristo, la resurrección que nosotros esperamos en Primera de Tesalonicenses. Y luego el fin, o sea, ya va a venir el anticristo, va a venir ¿qué? La tribulación y la gran tribulación, y ya fin. Y ahí los que se convierten, listo. Y en los versículos más adelante, en el versículo, algunos dirán, bueno, versículo 35. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrá? Entonces ya Pablo va a explicar una especial de cómo es que vamos a resucitar. No vamos a tener un cuerpo especial, que así como un pescado tiene un cuerpo especial para el agua, que igualmente, que así como las aves para poder estar en el aire no tienen el mismo cuerpo animal, entonces ellas para poder estar en el aire tienen plumas. Y que así como el pez tiene escamas y aletas y ¿qué más? Bueno, para nadar y para vivir allá, agallas y forma de respiración especial, y que como los animales terrestres tienen un cuerpo especial para poder sobrevivir, que cada animal, que así como cada animal, que allá en el cielo también Dios nos va a dar un cuerpo especial para el cielo, que no va a ser un cuerpo de este, porque no nos va a servir este cuerpo. Por eso creemos que va a haber un cuerpo nuevo, ¿sí? Entonces, ese es el tema de Primera de Corintios capítulo 15. ¿Cómo vamos a resultar? Ver que si hay resurrección, ver que hay pruebas de la resurrección, ver que muchos vieron a Cristo resucitado, que eso no fue una mentira, que eso no fue un cuento que nos inventaron, que hay testigos y que se puede comprobar científicamente que la resurrección sí existe. Ese es el tema, un tema muy bonito que yo creo que muchos de algunos tendrán preguntas. Bueno, ¿cuándo va uno al cielo? ¿Qué pasa después de que uno muere? ¿Para dónde va? ¿Qué sigue? Y todo eso, y ahí lo vamos a ver. Y el capítulo 16 ya es, pues que los corintios eran como tacaños, ¿sí? Que ellos eran como tacaños y ellos habían quedado de que iban a recoger una ofrenda para los santos en Jerusalén, pero como que se les había olvidado. Y entonces Pablo les recuerda esa ofrenda y les dice que por favor, que antes que él venga, que recojan esa ofrenda para que cuando él llegue no se recojan ofrendas, sino que ya la tengan lista para llevarla allá. Y ese es uno de los, entonces ya nos habla de como cada día, el primer día de la semana, que cada uno de, bueno, ustedes saben más que yo de sobre la ofrenda.
Y ya los últimos versículos 5 al 17 son los saludos de chao, de despedida, de diciendo ya Pablo, hablando de hermanos que regresaron, ahora lo leímos y ya diciéndole chao, 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 chao. Y hasta ahí llegamos a las 8:57. ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten. ¿Por qué es que no preguntan, hermanos? ¿Porque no entendieron o porque no escucharon o porque pregunten? Hermano, Sí. ¿será que quedan grabadas pues lo que nos explicó hoy? Porque pues igual nosotros entramos tarde y se nos cortaba mucho, se nos iba mucho Sí, mi hermana, la sí, voz. sí queda grabada. Entonces, ya usted, Entonces, ya podemos ponerle más cuidado y ya entender más así. listo, bueno, sí, sí quedó grabado, sí. Sí tiene más- Bueno, mi hermano. Hermano, Muchas gracias, mi hermano. nosotros estamos entendiendo. Yo creo que no hay preguntas porque estamos esperando empezar a profundizar en los temas, Claro, capítulo eso por es lógico. capítulo. Ajá. Entonces ya Sí, todo esto no, que es a no hay manera de preguntas. introducción, está muy bien explicado, muchas gracias. Pero pues nosotros acá vamos entendiendo y como esperando más bien empezar a profundizar. En la otra clase, con el favor de Dios, hacemos muchas preguntas. Ah, bueno. Está ahí, su hija está ahí, Ariana. Sí, señor. Bueno, Está Jonathan, Ariadne y yo. muy bien. Melfidia, bueno, es por Melfidia. Sí, eso es la introducción, Sí, la introducción de todo lo que- todo. de todo el libro. De todo el libro, el bosque. Bueno, mis hermanos, preguntas. Todo lo hemos entendido. Muchísimas gracias. Bueno. Muy bien explicadito. Sí, bueno, sí, pues bueno, aquí me está diciendo la hermana Marta que lo mejor sería capítulo por clase. Es como- ¿Qué pasó? entonces, por eso la idea, hermano, es que saquemos provecho a la palabra. Si el Señor nos guía, que es capítulo por clase, bien, pero si podemos seguir avanzando, ya depende del público, depende del hermano que si quiere profundizar o nos hace como nos deja bien metidos en el capítulo, que yo ya después de que lo empiece a leer, ya, mejor dicho, pan comidito. Listo. Entonces, eso trataremos de hacer Entonces, mire, ya el próximo lunes, el próximo miércoles, yo voy a hacer preguntas. Preguntas, ya voy por preguntas, porque como usted ya leyeron el capítulo 1 y 2, yo ya voy por las preguntas. Como ya le di toda la introducción, ustedes me dieron, sí, hermano, ya entendimos. Yo espero que no me hubieran engañado, entonces yo ya voy por preguntas, porque con esa idea usted va a estudiar. Entonces recuerden que el capítulo 1, voy a darles un poquito para que regálenme. José, Sí. ¿y qué tal si usted nos envía unas cuantas? Se le fue la voz. El Señor los bendiga. Muchísimas gracias. Está cayendo un palo de agua impresionante con rayos. Por eso voy a apagar. Está bien, El mi hermano. Señor los bendiga. Muchas gracias.
y que tengan un resto de semana muy, muy bendecido para todos. Amén, igualmente. Hidalba, otra vez, Hidalba, estamos ahí. Amén, hermana, igualmente, bendiciones. Amén. Amén, hermano. No sabemos si es que no nos escuchan allá o qué, pero bueno, Dios la bendiga. Sí, sí la escucho. ¿Quién se me despidió? Hidalba, José, ¿usted me escuchó lo que le dije? otra vez, no, se le fue la voz. Otra vez. Yo creo que se les fue el internet y apenas están reconectándose en otra vez. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén, igual. Amén, hermana. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Amén. Amén, igualmente. No, espere Bendiciones a que vamos todos. a despedirnos. Espere que Amén para todos. vamos a despedirnos en oración. Mañana, Dios bendiga. Hermanos, vamos a despedirnos en oración antes de que nos vayamos para Hola, José, ¿me escucha ahí? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tenemos de poder estudiar tu bendita y santa palabra. Ustedes se están quedando pausados. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, la bendición que tenemos de estudiar tu bendita y santa palabra. Gracias por los hermanos que han comprendido un poco la introducción a este libro tan maravilloso que nos va a edificar más, nos va a madurar más en la fe en Jesucristo. Fieles a tu palabra. Gracias por mis hermanos aquí presentes, los que están allí en Zoom, Señor. Gracias por darles entendimiento en tu palabra y te ruego, Señor, que nos prepare nuestros corazones para el próximo miércoles, Señor, para entender este primer capítulo que, Señor, ahí nos vas a hablar mucho de, Señor, de ser maduros en la fe. Muchas gracias, Señor, por mis hermanos. Bendíceles, cuídales en esta noche, líbrales de males, protégeles de desastres. Cuídales, Señor. Estamos en las manos tuyas, bendito Padre, en las manos de tu amado Hijo. Gracias, Señor. Ya nos conviene a los que estamos aquí, bendito Padre, y que la gloria sea para ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hidalba me escucha. Adri, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho. Bueno, cuénteme pues que usted va a hacer una pregunta como para no dejarla y vamos terminando. Hola, yo te escucho. ¿Me escuchas a mí? Sí. Que repita lo que dije ahora. Sí, porque pues, no le escuchamos, nos damos. Amor mío. Bueno, lo que yo le dijera, pues más que de pronto las preguntas el próximo martes, de pronto algunas preguntas con respecto al tema de hoy. Pues, digamos que sería como evaluarnos nosotros mismos a ver qué entendimos con esas preguntas que usted nos haga. En caso de no, pues entonces ya uno le queda como la facilidad de estudiar y mejorar lo que de pronto no haya entendido, porque así es el estudio y los temas. Uno cree haber entendido un tema y cuando le salen con otra pregunta, de pronto lo corchan. Entonces, no sé, Bueno, hágale pues, aquí con el... pensaría yo en esa parte. Listo, nuestro hermano Richard va a enviar unas preguntas y él nos va a hacer un resumen y le envía unas preguntas. Y entonces ya ustedes las responden y ya ahí nos damos cuenta cuáles tenemos que resolver. ¿Cómo la ve, hermano Richard? ¿Le parece? Bueno, está bien. Entonces, vamos a enviarle unas preguntitas sobre un poquito panorama. Entonces, ahí van respondiendo y... Sí, le queda muy duro eso. Pero mientras eso yo estudio para tratar de explicarle lo más...
Bueno, hermano, feliz noche. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor les dé sabiduría, le pueda dar entendimiento. Estamos disponibles.